El grito retumbó entre las frías paredes de la mazmorra mientras Héctor caía de rodillas, la sangre empapando su túnica negra. Don Álvaro se inclinó, sonriendo con crueldad, y dijo: «Tu orgullo termina aquí». Las cadenas resonaban al chocar unas contra otras, y los ojos de Luzbel brillaban en la penumbra. Héctor apretó los puños, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor de guerra. A lo lejos, un eco de pasos anunciaba la llegada de aliados o traidores. La luz mortecina de las antorchas dibujaba sombras danzantes en los muros húmedos, reflejando la desesperación que lo rodeaba. Entre el miedo y la furia, Héctor juró que su destino no sería decidido por la traición de aquel noble. Cada respiración era un recordatorio de que nada era seguro y que el caos había comenzado bajo la luna. Héctor se arrastró hacia la puerta de la mazmorra, sintiendo la humedad penetrar sus huesos mientras cada paso resonaba como un tambor de guerra. A lo lejos, escuchó el susurro de don Álvaro: «No escaparás de tu destino». Sus manos sangraban, y la túnica negra estaba empapada, pero su mirada era firme. Entre los gritos de los prisioneros y el choque de cadenas, Héctor distinguió una figura que se acercaba a padre Raimundo. «Héctor», dijo con voz grave, «el camino que debes seguir es peligroso, pero la verdad aguarda más allá del miedo». Cada palabra parecía pesar toneladas, y el joven ex caballero comprendió que la traición apenas comenzaba. La luna iluminaba tenuemente los pasillos húmedos, recordándole que nada estaba seguro, ni siquiera la vida. Héctor avanzaba entre los ecos de la mazmorra, evitando las trampas y los guardias distraídos. Su respiración era corta, pero su determinación firme. Padre Raimundo caminaba a su lado, murmurando palabras de advertencia: «No confíes en nadie, Héctor. La traición se oculta incluso entre amigos». En un rincón, Luzbel observaba impasible, su mirada fría y calculadora. El joven ex caballero sintió cómo el peso de su deshonra se mezclaba con la necesidad de sobrevivir. Cada sombra parecía un enemigo, y cada sonido un presagio de muerte. Aún así, su juramento de redimirse bajo la luna permanecía intacto, inquebrantable ante la oscuridad que lo rodeaba. De repente, un estruendo sacudió la mazmorra. Una puerta de hierro se cerró con fuerza, separando a Héctor de padre Raimundo. La desesperación amenazó con consumirlo, pero Héctor respiró hondo y apretó los dientes. «Debo seguir adelante», murmuró, sus ojos verdes brillando con determinación. Cada paso hacia la salida era un desafío, cada sombra un recordatorio de la traición que lo perseguía. Luzbel apareció nuevamente, bloqueando su camino por un instante, evaluando sus movimientos con precisión letal. La lucha por sobrevivir se intensificaba, y la promesa de redención se mantenía firme bajo la fría luz lunar. Héctor corrió por el pasillo, esquivando escombros y charcos de agua oscura, sintiendo cómo cada latido de su corazón marcaba el ritmo de su supervivencia. Las antorchas parpadeaban, y el eco de sus pasos se mezclaba con los susurros de los prisioneros. «No cederé», pensó, mientras Luzbel lo perseguía con paso silencioso, implacable. La promesa que había hecho bajo la luna lo impulsaba hacia adelante, y cada desafío solo fortalecía su resolución. Sabía que la traición era parte de la noche, pero también comprendía que la justicia debía encontrarse, aunque la oscuridad lo rodeara. La mazmorra parecía interminable, pero su voluntad era más fuerte que cualquier muro o cadena que intentara detenerlo. Héctor avanzaba por la aldea abandonada. Las casas en ruinas reflejaban la miseria que lo rodeaba. Sus botas levantaban polvo seco, mientras observaba los rostros vacíos de los aldeanos. Padre Raimundo lo seguía de cerca, susurrando advertencias sobre la traición que podía esconderse incluso en la bondad. De repente, un grupo de soldados pasó por la plaza central, riendo de su desgracia. Héctor apretó los dientes y recordó la promesa hecha bajo la luna: no cedería ante la humillación. Cada paso estaba cargado de tensión, cada sombra parecía un enemigo y cada sonido un presagio de peligro. La aldea parecía un laberinto de desconfianza, y Héctor comprendió que su lucha apenas comenzaba. Entre el polvo y la bruma matinal, la determinación brillaba en sus ojos verdes.
Héctor encontró a Isabela escondida entre los escombros. Su rostro pálido reflejaba miedo y esperanza al mismo tiempo. «Héctor», dijo con voz temblorosa, «temo por nosotros, pero no puedo abandonarte». Sus manos se entrelazaron, compartiendo la fuerza que necesitaban para enfrentar la injusticia. Mientras hablaban, Luzbel apareció a la distancia, observando con ojos calculadores. La brisa movía los harapos de las casas derruidas, y la luz del sol filtraba sombras irregulares sobre ellos. Héctor juró proteger a Isabela, recordando la promesa bajo la luna. Cada instante de calma era un respiro fugaz, pues la amenaza podía aparecer en cualquier momento. La aldea parecía un escenario de traición, y su vínculo era tanto un refugio como un riesgo. Héctor y Isabela se adentraron en los callejones, evitando los pasos de los soldados. Padre Raimundo murmuraba consejos sobre la paciencia y la estrategia. Cada esquina era un desafío, cada sombra, una posible emboscada. «Debemos ser rápidos y cautelosos», dijo Héctor respirando con dificultad. La tensión se mezclaba con un débil rayo de esperanza. Si lograban escapar del control de don Álvaro, podrían comenzar a descubrir la verdad sobre su pasado. Luzbel seguía sus movimientos con precisión calculadora. Su presencia era un recordatorio constante de peligro inminente. Aún así, Héctor sintió que su juramento bajo la luna le daba fuerza para continuar, y la determinación brillaba en cada gesto. Héctor llegó a un pequeño puente de piedra. El río rugía debajo con fuerza. Isabela lo siguió, aferrándose a su brazo con miedo y confianza a la vez. «Héctor, si nos descubren ahora, no habrá escape», dijo con voz temblorosa. El joven ex caballero miró hacia atrás y vio a Luzbel acercándose lentamente, calculando cada paso. Respiró profundo y se concentró en la promesa bajo la luna, recordando que su destino no podía ser definido por los otros. La corriente del río reflejaba la luz del sol, creando un contraste entre belleza y peligro. Cada movimiento era una estrategia, cada respiración, un recordatorio de que la traición podía estar al acecho. Finalmente, Héctor y Isabela llegaron a un claro rodeado de árboles, un lugar que ofrecía refugio temporal. Padre Raimundo señaló los caminos posibles y advirtió: el enemigo puede aparecer en cualquier momento. La noche traerá más peligros. Héctor respiró hondo, sintiendo la tensión y la responsabilidad en sus hombros. Cada sombra en el bosque parecía un presagio de traición. La brisa agitaba las hojas, creando sonidos que podían delatar su posición. Aún así, el juramento bajo la luna brillaba en su corazón, dándole fuerza para enfrentar lo que viniera. La esperanza y el miedo coexistían mientras se preparaban para la próxima prueba. Héctor y Isabela se movían con cautela entre los callejones oscuros de la ciudad, evitando los pasos de los guardias de don Álvaro. Cada mirada sospechosa les hacía contener la respiración, y los murmullos de los aldeanos parecían secretos que podrían delatarlos. Padre Raimundo susurraba: «Debes mantener la calma y observar a todos. La traición puede estar donde menos lo esperas». Héctor recordó las advertencias y ajustó su túnica ensangrentada, respirando hondo. Luzbel acechaba a distancia, calculando cada movimiento, mientras la luna iluminaba las piedras húmedas bajo sus pies. El peligro crecía y la desconfianza se filtraba incluso entre aliados. La tensión era palpable, pero su juramento bajo la luna lo mantenía firme, decidido a descubrir la verdad que se ocultaba tras la traición y la injusticia. Al llegar a la plaza central, Héctor se encontró con Fernando, su amigo de infancia, que ahora lo miraba con ojos llenos de duda y codicia. «Héctor, debo advertirte, no todos aquí son lo que parecen», dijo Fernando con voz temblorosa. Héctor apretó los dientes, sintiendo la tensión entre la lealtad y la traición. Isabela se aferró a su brazo, confiando en él, mientras observaba cómo las sombras de la plaza parecían moverse. Padre Raimundo agregó: «Cada secreto descubierto puede ser una espada que nos atraviese». Héctor comprendió que los aliados podían volverse enemigos y que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Cada paso hacia la verdad estaba cargado de incertidumbre, pero su juramento bajo la luna seguía siendo su guía, implacable y firme. Héctor, Isabela y Padre Raimundo
Se adentraron en un mercado abandonado. Las tiendas desiertas y los puestos volcados hablaban de miedo y caos. Shiatica. Cada paso resonaba en la piedra, recordándoles que Luzbel podía aparecer en cualquier instante. Debemos encontrar pruebas de la traición antes de que sea demasiado tarde, murmuró Héctor, ajustando la empuñadura de su espada. Isabela lo observaba con ojos llenos de confianza y temor. La brisa movía los restos de banderas y telas viejas, creando sombras danzantes que parecían presagiar emboscadas. Héctor comprendió que cada secreto revelado traería nuevas amenazas y la lucha por sobrevivir se volvía más intensa con cada minuto que pasaba bajo la luz pálida de la luna. Mientras avanzaban, Héctor notó un movimiento entre los escombros. Fernando lo observaba desde la distancia, indeciso entre ayudarlo o traicionarlo. La tensión explotó en su pecho. «Debes decidir ahora», murmuró Héctor con voz firme, mientras Isabela se aferraba a su brazo. Pues, cada paso que daban estaba cargado de miedo y estrategia. Padre Raimundo murmuraba advertencias, recordando que la traición podía estar disfrazada de amistad. Luzbel permanecía invisible, pero la sensación de peligro era constante. Héctor respiró hondo y recordó la promesa bajo la luna, fortaleciéndose ante la incertidumbre y la amenaza que crecían a su alrededor. El grupo alcanzó un puente antiguo que cruzaba un río turbulento, el rugido del agua amplificando la tensión tantagana. Héctor sostuvo la mano de Isabela con fuerza. «Canto. Aquí decidiremos quién es aliado y quién enemigo», dijo con voz firme. Fernando dudaba, Luzbel acechaba en la distancia, y el eco de cada palabra parecía multiplicarse en la noche. Padre Raimundo señalaba los caminos posibles, recordando que cada elección podía definir su destino. Héctor sintió que su juramento bajo la luna era la única certeza en medio del peligro creciente. Cada sombra y cada sonido eran pruebas que debían superar si querían sobrevivir y descubrir la verdad que los rodeaba. Héctor descubrió una sala secreta oculta tras la biblioteca del castillo, la luz de la luna filtrándose por grietas en la piedra. Sus ojos se abrieron al ver retratos antiguos y documentos que hablaban de su linaje noble. «Padre Raimundo», murmuró, «lo que pensabas que era solo un mendigo. En realidad llevas sangre real». El corazón de Héctor se aceleró y una mezcla de asombro y temor lo invadió. Isabela lo miraba con comprensión y miedo, sintiendo que la verdad cambiaba todo. Cada pergamino revelaba secretos olvidados y traiciones antiguas. Luzbel permanecía en silencio, evaluando la reacción de Héctor. La luna bañaba la sala con luz fría y la sensación de destino ineludible se hizo imposible de ignorar. Héctor sostuvo un pergamino que revelaba que su familia había sido traicionada y desterrada por don Álvaro siglos atrás. Su sangre real se mezclaba con la historia de injusticia. «Esto explica todo», murmuró, mientras Isabela lo miraba con asombro y miedo. Padre Raimundo añadió, «El pasado puede ser pesado, pero es la llave de tu destino». Héctor comprendió que la traición no era solo personal, sino parte de un conflicto ancestral. Cada sombra de la sala parecía susurrar secretos olvidados. Luzbel observaba desde la entrada, calculando cómo usar esta revelación a su favor. Héctor apretó los puños, decidido a cumplir su juramento bajo la luna, aunque el peso de la verdad amenazara con aplastarlo. Mientras Héctor exploraba más documentos, descubrió planes de don Álvaro para consolidar su poder, aplastando cualquier oposición. La traición no solo había afectado a su familia, sino a todo el reino. «No podemos permitir que esto continúe», dijo con voz firme, mientras Isabela apretaba su brazo, transmitiendo fuerza. Padre Raimundo asintió, recordándole que la justicia debía equilibrarse con estrategia. Luzbel permanecía al acecho, y cada movimiento de Héctor era observado con atención. La luna iluminaba los rostros tensos de los presentes, y la verdad pesada se convirtió en un impulso para la acción. La promesa bajo la luna se volvía más urgente que nunca. Héctor comprendió que cada decisión futura debía basarse en estas revelaciones. Cada traidor, cada aliado, cada secreto era un movimiento en un tablero de ajedrez mortal. «Debemos actuar con cautela», murmuró Héctor, mirando a Isabela. La joven asintió,
compartiendo el peso de la responsabilidad. Padre Raimundo agregó: el destino no perdona errores, cada elección pesa como espada. Luzbel permanecía inmóvil, pero la tensión entre él y Héctor era palpable. La luna iluminaba la sala con un brillo frío, mientras la sombra de la traición se hacía más evidente con cada pergamino descubierto. La verdad se volvía un arma y un peso al mismo tiempo. Finalmente, Héctor se acercó a un retrato antiguo que mostraba a su familia en tiempos de gloria y honor. Su linaje noble no era un simple secreto, sino una maldición y un legado a la vez. La justicia que busco no será fácil, murmuró con voz firme, mientras Isabela lo observaba con admiración y temor. Padre Raimundo inclinó la cabeza, reconociendo la carga que Héctor debía llevar. Cada sombra de la sala parecía recordarle que la traición estaba cerca, y Luzbel permanecía en silencio, evaluando el momento exacto para actuar. Bajo la luz de la luna, Héctor sintió que su destino estaba irrevocablemente ligado a su juramento, y que nada sería igual nuevamente. Héctor se adentró en el gran salón del castillo, donde don Álvaro esperaba con su corte, la tensión cortando el aire como una espada. Cada paso del joven ex caballero resonaba en la piedra mientras los guardias observaban atentos. Isabela se mantuvo detrás, su mano aferrando la empuñadura de su daga, por si la traición surgía. Padre Raimundo murmuró advertencias sobre cada movimiento y mirada, recordando que la traición podía manifestarse incluso en los aliados. Luzbel permanecía silencioso, acechando desde la sombra. Héctor respiró hondo y recordó la promesa bajo la luna, sintiendo que la confrontación final definía no solo su honor, sino el destino de su linaje. Cada instante estaba cargado de peligro y decisión, y la sala parecía un tablero de guerra listo para estallar. Don Álvaro dio un paso adelante, su mirada fría y calculadora, y dijo: «Pensaste que tu linaje te protegería, Héctor, pero hoy enfrentarás la verdad». Héctor apretó la empuñadura de su espada y respondió: «La verdad no me atemoriza. Tu traición terminará hoy». Isabela observaba con miedo y determinación, mientras padre Raimundo asentía silenciosamente, comprendiendo que la confrontación era inevitable. Cada mirada y gesto parecía cargar la sala de electricidad, los guardias tensos, las sombras proyectadas por las antorchas, el aire denso con promesas de violencia. Luzbel avanzaba silencioso, evaluando los movimientos de Héctor, esperando el momento oportuno para intervenir. La tensión alcanzaba su punto máximo, y cada palabra era un presagio de la batalla que estaba por comenzar. La sala estalló en caos cuando Héctor avanzó hacia don Álvaro, espada en mano. ¡Panto! Los guardias reaccionaron, pero sus movimientos eran lentos frente a la determinación del joven. Isabela se movió rápidamente para protegerlo, mientras padre Raimundo murmuraba plegarias. Cada choque de acero resonaba como un tambor de guerra. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Héctor sentía la fuerza de su linaje y su juramento bajo la luna impulsándolo hacia adelante, enfrentando la traición acumulada durante generaciones. Luzbel atacó desde la sombra, buscando aprovechar cada oportunidad, pero Héctor permaneció alerta. Cada segundo era un desafío, cada movimiento una decisión de vida o muerte. Héctor bloqueó un golpe de don Álvaro, sintiendo el peso de años de injusticia concentrarse en cada choque de acero. Isabela esquivaba y atacaba, demostrando coraje mientras su corazón latía al ritmo de la batalla. Padre Raimundo dirigía sus palabras como guía, recordándole que cada acción tenía consecuencias. Luzbel buscaba un punto débil, evaluando, calculando. La tensión era insoportable, cada respiración cargada de peligro. Héctor recordó la promesa bajo la luna y dejó que la furia contenida se mezclara con la justicia que debía impartir. La sala del castillo se convirtió en un escenario de sacrificio, venganza y destino, donde solo la determinación y la habilidad definirían el resultado. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Héctor logró derribar la espada de don Álvaro, la mirada del noble llena de sorpresa y miedo. Isabela respiraba con rapidez, sosteniendo firmemente su propia arma, mientras padre Raimundo asentía, consciente de que la batalla había decidido el destino. Luzbel retrocedió, evaluando el nuevo equilibrio de poder.
Héctor avanzó con decisión, recordando su juramento bajo la luna, comprendiendo que la victoria no era solo personal, sino la justicia que su linaje merecía. La sala temblaba con la tensión residual de la confrontación, y cada sombra parecía inclinarse ante la resolución y fuerza de Héctor. El castillo estaba en ruinas tras la batalla. El humo y el polvo llenaban los pasillos mientras Héctor caminaba entre los escombros, observando cuerpos y restos de mobiliario destrozado. Isabela lo seguía de cerca, sosteniendo su daga, los ojos llenos de temor y cansancio. Padre Raimundo se movía despacio, murmurando plegarias por los caídos, mientras Luzbel permanecía al margen, evaluando la situación con una mezcla de respeto y resentimiento. Héctor respiró profundo, sintiendo el peso de la victoria y la pérdida. Cada sombra recordaba traiciones, cada silencio, la ausencia de los amigos que no sobrevivieron. La luna iluminaba los restos del castillo, y la promesa bajo la luna brillaba, recordándole que su destino había cambiado para siempre. Héctor encontró el salón principal devastado, con banderas rasgadas y vitrales rotos. Todo lo que construyeron, destruido, murmuró. Isabela lo miraba con ojos húmedos, aferrándose a su brazo. Padre Raimundo señaló un rincón donde los pergaminos sobrevivieron al caos. Héctor los recogió y comprendió que la historia y la justicia debían continuar, pese al costo pincaso. Cada sombra del salón parecía cargar la memoria de los caídos, y la brisa que entraba por las ventanas rotas traía consigo un silencio pesado. Luzbel se movía con cautela, consciente de que la batalla había terminado, pero que la tensión aún persistía. Héctor sintió que su juramento bajo la luna aún lo guiaba, recordándole que la victoria nunca estaba libre de sacrificios. Héctor salió al patio del castillo, contemplando los jardines quemados y los muros marcados por el combate. El reino no será igual, dijo, mientras Isabela se acercaba, tomando su mano con ternura y fuerza. Padre Raimundo lo observaba, consciente de que la paz era frágil y la justicia parcial. Luzbel permanecía en silencio, evaluando los movimientos de Héctor con ojos calculadores. La luna iluminaba tenuemente los restos del patio, creando sombras largas sobre la piedra rota. Héctor comprendió que el precio de la victoria era alto: amigos caídos, aliados perdidos y un reino marcado por la guerra. La promesa bajo la luna seguía viva, y cada paso que daba estaba impregnado de responsabilidad y determinación. Mientras caminaban por el patio, Héctor vio señales de los aldeanos que habían sobrevivido. Sus miradas mostraban miedo, pero también esperanza. «Debemos reconstruir», dijo Héctor con voz firme, mientras Isabela asentía. Padre Raimundo recordó que cada acto de justicia debía ser equilibrado, y Luzbel observaba con silencio calculador, evaluando cada movimiento. La brisa nocturna movía las telas rasgadas y hojas caídas, creando sombras danzantes sobre las piedras. Héctor comprendió que la resolución no traería misericordia completa, pero sí permitiría sembrar semillas de libertad y justicia. Cada paso reafirmaba la fuerza de su juramento bajo la luna y su compromiso con el futuro del reino. Al final del patio, Héctor se detuvo y levantó la mirada hacia la luna que iluminaba los restos del castillo. Cada sacrificio, cada traición y cada victoria habían conducido a este momento. «El futuro del reino dependerá de nuestras decisiones», dijo con voz firme. Isabela lo abrazó, compartiendo fuerza y consuelo. Padre Raimundo asintió, sabiendo que la historia estaba marcada y que el equilibrio sería delicado. Luzbel permanecía a la sombra, consciente de que su rol había cambiado. La promesa bajo la luna seguía viva en el corazón de Héctor, y la resolución, aunque agridulce, cerraba un ciclo de justicia y sacrificio. La paz era temporal, pero la esperanza persistía. La luna se alzaba alta sobre el castillo en ruinas, mientras Héctor caminaba por el patio silencioso. El eco de los combates pasados aún resonaba entre los muros rotos. Isabela se mantuvo cerca, su mano sobre la empuñadura de su daga, lista para cualquier amenaza. Padre Raimundo observaba con rostro grave, consciente de que la paz era frágil. Luzbel permanecía en la sombra, evaluando los cambios en la dinámica de poder. Héctor respiró hondo,
recordando el juramento hecho bajo la luna, y sintió que cada sacrificio, cada pérdida y cada victoria lo habían transformado. La noche parecía susurrar secretos olvidados, y la resolución del conflicto estaba a punto de definirse. Cada paso lo acercaba al final, y al mismo tiempo al inicio de un nuevo destino. Héctor llegó al balcón principal, contemplando la ciudad destruida y las huellas de la guerra. El reino está marcado, pero aún hay esperanza, dijo con voz firme. Isabela apoyó su mano sobre su hombro, transmitiéndole fuerza y consuelo. Padre Raimundo murmuró: cada elección ha tenido un precio, pero la justicia perdura. Luzbel permanecía inmóvil, evaluando la situación, consciente de que el equilibrio había cambiado. Héctor comprendió que su juramento bajo la luna no era solo un compromiso con su honor, sino con todo un pueblo. Cada sombra parecía recordar traiciones pasadas y cada brisa promesas de futuro. La noche se llenó de un silencio solemne, mientras la determinación y la esperanza coexistían en su corazón. Un susurro recorrió el aire nocturno: los nombres de los caídos, los juramentos rotos y las promesas incumplidas flotaban entre las piedras. Héctor cerró los ojos y recordó cada decisión tomada, cada batalla enfrentada. Isabela lo sostuvo firme mientras padre Raimundo inclinaba la cabeza, reconociendo la carga que llevaba. Luzbel, desde la sombra, comprendía que su rol había cambiado para siempre. Héctor respiró profundo, sintiendo que su juramento bajo la luna no solo definía su destino, sino el futuro de todos los que habían sufrido injusticia. La brisa movía los harapos del castillo, creando sombras que parecían danzar, recordando que cada sacrificio había dejado su marca indeleble. Héctor caminó hacia el puente del castillo, la ciudad en ruinas extendiéndose bajo la luz de la luna. Cada sombra, cada recuerdo, nos guía, murmuró. Isabela caminaba a su lado, su mirada firme, compartiendo la carga y la esperanza. Padre Raimundo lo observaba con ojos serenos, y Luzbel evaluaba cada movimiento con precaución. La noche era silenciosa, solo interrumpida por el viento que recorría los muros quebrados. Héctor comprendió que la resolución no traía limpieza total, pero sí la posibilidad de justicia. Su juramento bajo la luna era la brújula que lo mantenía firme, recordándole que incluso en la pérdida, la esperanza podía sobrevivir y guiar el futuro. Finalmente, Héctor se detuvo en lo alto de la torre más alta, la luna iluminando su rostro. Extendió la mano hacia el cielo y murmuró el juramento que lo había guiado toda la noche bajo esta luna: mi palabra es eterna. Isabela lo observaba con lágrimas contenidas. Padre Raimundo inclinaba la cabeza en respeto, y Luzbel permanecía en silencio, aceptando la nueva realidad. Cada sacrificio, cada caída y cada victoria habían culminado en este instante. La brisa nocturna movía los harapos del castillo y los recuerdos de los caídos, mientras Héctor comprendía que su destino, y el de todo el reino, estaba ahora marcado para siempre. Dicen: Estebo mesa que el conmarros, alien mi que estará parado, marcaridos a la siempre. La promesa bajo la luna era la chispa de esperanza en un mundo devastado, y su nombre quedaría grabado en la historia.